Hoy vamos a tener un diálogo amplio con el expresidente del Servicio de Caminos, don José María Bakovic, a quien ya paso a darle la más cordial bienvenida a un ilustre hombre que, por supuesto, de él tenemos una imagen de corrección, de rectitud, pero sin embargo enfrentando una cantidad de procesos entre penales y de toda índole que simplemente buscan ponerle cortinas de humo, distraer la atención y por supuesto tapar la gigante corrupción que hay entre medio de todo lo que significan los tramos de los contratos de caminos. Bienvenido, don José María Bakovic. Vamos a dialogar precisamente sobre estos temas. El contrato con la OAS es uno de los más importantes, pero amén de la importancia de este tema, nos interesa también conocer fundamentalmente los otros detalles que encierran este tema. Otra vez bienvenido, buen día. Gracias, Marianela, por recibirme nuevamente después de un buen tiempo. Tú siempre has apoyado mi causa, has mostrado la persecución de la que soy objeto. Ayer en La Paz se me abrió la causa número 44. Por difamación, la abre el MAS. ¿A quién había difamado, don José María? Bueno, porque dije con mucho cuidado en Tarija el día 19 de marzo, cuando me iniciaba un proceso por la carretera Potosí-Tarija, que también ha caído en manos de OAS, que habría financiado esta empresa las campañas de Lula y Evo. Ajá. Que podría ser compromiso de un paquete de $1.000 millones. Lo dije todo en condicional, porque claro, siempre lo que... Además lo han dicho los medios, además está en todos los periódicos del país y del Brasil, les comento. En la revista Veja se ha publicado un artículo en relación precisamente a ese tema. Bueno, eso te muestra el acoso, ya le llamamos, claro, no solo persecución judicial al que soy objeto. Lo llamativo es que no soy político, no soy miembro de ningún partido, no soy candidato a ningún cargo y la pregunta es ¿por qué a mi persona? Y hoy día, en retrospectiva, se ven las cosas más claras. Está, pero confirmado yo diría, que mis sucesoras, doña Patricia Vallivian y doña Marlene Telles, cuando tomaron el Servicio Nacional de Caminos, después de mi destitución práctica, era para volver a entronizar a los agentes de corrupción que habían trabajado antes de la gestión institucionalizada. Irónicamente, estos agentes de la corrupción eran agentes de los partidos tradicionales y suben al gobierno, suben a Caminos con el gobierno indígena. Lo que ha sucedido en estos 6 años es clara evidencia de su accionar. En Caminos no se ha hecho una sola carretera en 6 años, quiero decir de principio a fin. Es decir, desde el inicio, que es la licitación, la contratación, hasta la entrega final. Recién ha empezado a entregar el presidente Morales unas obras en el sur, Cotagaita, Tupiza, Villazón, que son de manera provisional. Usted mencionaste, Marianela, aquellos emails de la corrupción que yo llamo, que se develaron en el año 2008 y que salió a luz. Donde habían sobornos. Claramente sobornos, y había unos nombres en clave, ¿no? Como Ernesto R. Saavedra, M. Estensoro, Cotapati, Alvarín, y ese proceso que se inició por esos emails simplemente afectó al gerente y a 3 técnicos. Claro. Pero después el caso se murió. No le afectó ni a Cotapati ni a Alvarín. No se identificó oficialmente a ninguno de ellos, ¿no? Claro. Pero aquí ya taparon, pero esto era evidencia que aquellos agentes de la corrupción, a los que no había dejado operar durante la gestión institucionalizada, volvieron al Servicio Nacional de Caminos
hoy día ABC. Y el país enfrenta hoy día lo que podría yo llamar un desastre nacional, que ha sido el modo de manejar los contratos de OAS. Y digo los contratos de OAS, porque OAS tiene 3 contratos, tiene Potosí-Uyuni, tiene Potosí-Tarija y tiene Villatunari-San Ignacio. Hace meses, de hecho años, ya denuncié que esta empresa no se desempeñaba bien. Además de la pésima, yo diría, manera de proceder para regalarle estos contratos, cederle estos contratos. Potosí-Tarija, a mí me están enjuiciando por un contrato lesivo al Estado. Y yo lo único que hice fue cumplir lo que decían las leyes y los decretos, y además logramos excelentes condiciones de precio, calidad, pavimento rígido en vez de flexible y 80 kilómetros más. En mi gestión... ¿Y cómo está esa carretera en este momento? Un desastre, en este momento. Desastre. Cuando yo la dejé, prácticamente fines del 2005, inicios del 2006, estaba tan bien, Marianela, bien encaminada, tan bien que Hacienda nos pedía que no corramos tanto, porque le creábamos problemas al Tesoro, ¿no? Y con absoluta eficiencia se estaba ningún manejando. problema, ¿no? Después de que acabamos nuestra gestión, cuando empieza la gestión Vallivian, empieza a caer todo. Estamos hablando del 2006 ya. 2006 y 2007, como otros proyectos, empieza a andar mal y hacen, para mí, lo que ha sido un arreglo. Pasar el contrato de Queiroz a OAS. A la Queiroz Galbao a OAS. De Queiroz a OAS. Y cuando me toman preso... O sea, este contrato se firma así el 2004, 2003 más o menos. El original Finales de Queiroz, del 2004. ¿no? Ya se estaba haciendo obra todo el 2005, muy bien. 2004. Pero la... Y a ver, yo quiero ubicarme en el tiempo, Perfecto. don José María Bakovic. El 2004 se firma el contrato, el 2005 inician obras y usted sale el 2006 del Servicio Nacional de Caminos. Entonces, hasta ese momento la carretera marchaba. ¿Qué plazo más tenía la carretera de construcción? Firmándose el 2004, ¿qué plazo más tenía? ¿Hasta cuándo más tenían que construir? El 2007 la teníamos que entregar, en julio. ¿Y quién controla eso? Bueno, Caminos, tiene un fiscal. ¿Quién estaba en Caminos? Nosotros teníamos en Caminos un fiscal que controlaba ese proceso, teníamos una gerencia de construcción, y una empresa, Ecoplan Noroña, que era la supervisora. 2005, 2006 y 2007 se tenía que construir. Hasta el 7 se acababa. Ya. Y le digo que estábamos adelantados, o sea, claro, podíamos haber entregado, que le digo, en vez de julio 2007... Yo me atrevería a decir que a estas alturas está tal cual la dejaron. No tanto, está peor que la dejamos, ¿no? Nosotros la dejamos bien. Pero porque el deterioro de una obra... El deterioro de una obra inconclusa es mucho mayor y estamos hablando de 5 años después. Evidentemente, y que no se acaba. Qué horror. Y la tiene OAS. Y cuando me toman preso por segunda vez en Tarija, les digo, esta resolución del contrato va a costar al país por lo menos $100 millones adicionales. Y las únicas beneficiadas van a ser las 2 empresas, la que sale y la que entra. ¿No? Ellos van a hacer el negocio. Y tal cual. Pero ya entonces salieron los rumores, las noticias, de que la OAS habría financiado. Claro, y además la que entra, de don José María, obviamente va a cobrar más de la mitad, digamos, de cualquier, cuando ya entras a una obra que se esté ejecutando, igual va a cobrar más de la mitad, ¿verdad? También habían pasado 4 años, la verdad, los precios habían subido, pero el contrato que teníamos era excelente. Lo voy a decir de una manera que todo el mundo entienda. No dejamos margen para la coima. O sea, el precio era tan justo que no había margen. Este era el problema. Entonces, al entrar otra empresa, al subir en 100 millones y más,
ya podría haber margen para la coima. Pero lo peor de todo, Marianela, hablando en oro, es que no se ha hecho la carretera. Ese es el mayor daño al país. Claro, por supuesto. O sea, el desempeño de OAS en ese proyecto es pésimo. La carretera que debíamos tener, permítame que vaya haciendo hincapié en ciertos puntos para que fijemos bien. Una carretera que debía haber estado funcionando, que los bolivianos ya deberían tener el año 2007, hoy 2012, estamos en 2012, no hay la carretera. Han pasado 5 años y ¿qué esto significa? Incumplimientos. Ese es el mayor daño al Estado. Y bueno, por eso comienza una persecución dañina, solapada, subterránea contra José María Bakovic para pretender esconder precisamente esta ineficiencia, esta falta de control, falta de interés por el tema de la cosa pública, porque el saco les quedó grande. Es que la gente no está ubicada donde debiera estar. Yo ya en 1000 oportunidades, y no tiene que ver nada ni con la trenza ni con la pollera, tiene solamente que ver con la idoneidad, con la capacidad de las personas, y las cosas no están en su lugar. Hay una persona que en lugar de estar de ministra, podría estar bien colaborando con las comideras de la 25 de mayo, ahí le vendría perfecto. Pero estas son los temas que por supuesto están perjudicando terriblemente al país. Me contaba un miembro de una de las empresas petroleras que en telecomunicaciones, que fue donde se firmaron los 44 contratos, en un piso habían los asesores legales y los petroleros de una de las empresas, puede ser la Total, puede ser la Repsol, no sé, la BP. En otro piso había otro, y en varios lugares firmando contratos, cada uno munido con todo su equipo, es decir, sobre todo los petroleros que son gente que tiene excelentes asesores jurídicos, especialistas en petróleo. Nosotros teníamos unos, ¿qué se les dice? A ver, unos pichones de abogados, puedo decir por decirlo menos, que ¿saben qué hacían? No tenían ningún empacho de cruzarse el salón y preguntarle al abogado de la otra parte qué significaba boca de pozo o qué significaba este u otro término. ¿Ustedes creen por ventura que en estas circunstancias podemos firmar algún contrato que salvaguarde los intereses del país? Y esto, por supuesto, ha sucedido en todos, pero en todos los contratos, y mucho más si venían con una imposición, porque es un secreto a gritos que la empresa OAS, que ha financiado y está toda la publicación en la revista Bella del Brasil, donde se muestran los financiamientos que se le ha brindado a Luis Ignacio Lula da Silva y por supuesto, por ende, a Evo Morales. Y esto no es ningún secreto. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han venido a cobrar facturas, han venido ya con imposiciones, y que pretendan hacer un proceso, una demanda por difamación o no sé cuánta historia en relación a algo que nosotros, por ejemplo, como periodistas sacamos de Wikileaks, sacamos de la revista Bella o sacamos de una cantidad de medios internacionales, claro, porque no se difundió exactamente acá, no lo dijo tácitamente alguien en Bolivia, la cosa no es cierta. Acá los temas han sido recontrapublicados por la prensa internacional, fundamentalmente en el Brasil. Así que, para usted que ha llegado recientemente a la audiencia, estamos con José María Bakovic, expresidente del Servicio de Caminos. En unos instantes más está con nosotros Adolfo Chávez para dialogar sobre este tema que es terriblemente importante y que por supuesto tiene otros temas detrás. No solamente el tema del narcotráfico, no solamente el pretender llevar por una zona roja, no solamente esos temas. Vámonos a la pausa y enseguida estamos. Bueno, y les comento que enseguida, usted que ha llegado recién a la audiencia, vamos a tener un diálogo extenso. Enseguida ya doy la bienvenida a don Adolfo Chávez, que ya se encuentra en estudios, y que por supuesto vamos a dialogar junto a don José María Bakovic. En esta primera parte miremos todo lo que representa el tema de caminos en Bolivia, porque en realidad no estamos hablando de un contrato, ¿verdad? Estamos hablando de 3 contratos con la OAS. 3 contratos. Multimillonarios. Potosí Uyuni, Potosí Tarija y Villatunari San Ignacio de Mojos, ¿no?
bien lo dices tú que hablamos de 3 contratos. El primero lo obtuvo por una licitación, ¿no? Todo esto es fuera de mi gestión. El segundo, Potosí-Tarija, que en esa época era el contrato más grande que había en el país, por $180 millones, que lo firmé yo y que, como expliqué antes, iba perfectamente hasta que finalizó nuestra gestión, hasta adelantado. Pero después que nosotros dejamos el Servicio Nacional de Caminos institucionalizado, cuando se hace cargo Patricia Vallivian ya en el gobierno del MAS, ella, muy relacionada al MIR, y Marlene Telles, militante de UCS, para mí reflejaron que los agentes de corrupción que estaban antes de nuestra gestión habían vuelto a Caminos. Y la mejor evidencia que apareció fueron aquellos correos electrónicos donde se mostraba cómo incautó el Ministerio Público. Así es, y cómo manejaba. Lo interesante es que ese proceso, con tantas evidencias, está muerto. Lo han tapado, lo han cubierto. Esto en términos generales. He dicho también que en 6 años no han hecho una sola carretera, ¿no? Esto muestra una ineficiencia muy grande, pero también es un signo de corrupción. Me explico. Si un contratante está recibiendo coima, mal puede pedir al contratista que haga bien los proyectos. El proyecto se va a atrasar, el proyecto va a subir de costo y quizás ni se acabe y lo van a hacer mal. Cuando nosotros acabamos nuestra gestión, todos los proyectos estaban dentro de precio y de plazo. O sea, ya se manejaba eficientemente. Ahora, todos los proyectos están atrasados y están fuera ya de presupuesto. Han habido incrementos en algunos de presupuesto. Evidentemente. Este de Potosí-Tarija, que lo conozco por una razón muy simple, me están enjuiciando por el contrato original. Ellos, en mi estimación, ya han subido al doble, a unos 360 millones. O sea, otra carretera es prácticamente. ¿No? Y a mí me enjuician por contrato lesivo al Estado. ¿Qué le parece? No, esto es genial. Inaudito. ¿No? Inaudito. Pero entra OAS, y lo que decíamos hace unos minutos, no solo que sube el costo, sino que no hacen la obra. Pero no, lo peor es subir el costo, invitaría a pensar que se sube en un mínimo porcentaje. No. Acá aquí, se duplica. Acá se duplica, es otra carretera. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Estábamos hablando de 435 kilómetros. Esa era la carretera más larga del país en esa época. 435, es más que de aquí a La Paz. ¿En qué parte de la obra dejó José María Bakovic? Bueno, nosotros teníamos que haber tenido un 25% a fines del 2005 y teníamos 36%. Ajá. ¿No? O sea, estábamos 40% adelantados. Ahora, el proceso que le siguen a usted por daño económico, por contratos lesivos y demás, ¿qué argumento tiene? Si está tienen argumentos sin sentido, pueriles, como todo. Que no había diseño, uno de los argumentos. Ajá. Nosotros en las negociaciones, que nos permitió la ley, por suerte nos dio una válvula de escape, logramos mejorar el precio, bajar el precio, mejorar la calidad de pavimento flexible a rígido, que dura 3 veces más, y aumentar 80 kilómetros. Llegamos a Cotagaita. Alguien cuando logramos eso dijo, debía llamarse Coimagaita, porque claro, esto es lo que hemos ganado y no hemos dejado para la coima. Ese proyecto entonces resultó bueno, aunque me lo tiraron con una ley también, claro, y estas mismas empresas brasileñas. Pero finalmente las agarramos, ¿no? Y eso estaba yendo muy bien. Nos vamos, dejamos y todo empieza a caerse. Mala fiscalización, mala supervisión, malas relaciones entre contratante y contratista y el proyecto desastroso. Pero interesante, Marianela,
que nos debe dar luz para lo que va a suceder ahora con OAS. Se pelean en los medios con Queiroz Galbao, pero peor que con OAS hoy día, que es un desastre de empresa, que ha hecho mala obra, evidente, pero la culpa era del contratante que no vigilaba bien. Pero el día que se va, le pagan 23 millones de dólares adicionales, sin haber reparado los daños, sin haber construido el túnel al Arachi, que estaba en el compromiso, y le devuelven sus boletas de garantía. Fíjate cómo se van estas empresas cuando rompen contratos, se van ganando. O sea, OAS, cuando se vaya del país, no va a perder, va a salir ganando. Yo creo que ya ha ganado. Evidente. Y encima tiene todas las salvaguardas en cualquier arbitraje. Así. Bueno, yo te contaba para antecedente el Potosí Tarija. Y el día que deciden prácticamente resolver el contrato, porque no se anula el contrato, eso hablaremos después, menos por orden del presidente, yo les digo, oigan, esto va a causar un grave daño al Estado, de 100 millones de dólares adicionales. Ordenan mi prisión. ¿Qué le parece? La segunda prisión, ¿no? Porque yo he sido el primer detenido de este gobierno en San Pedro en abril del 2006, ¿no? Pero esta es la segunda. Y coincidentemente, las dos prisiones mías coinciden con proyectos que acaban en manos de OAS. Sugestivo, ¿verdad? Claro. Qué coincidencia, ¿no? Que me detienen como cortina de humo para tapar los negociados que están haciendo con OAS. No, y no digo que son agentes brasileños que vienen a ordenar eso aquí, son los agentes de la corrupción bolivianos que con mi prisión querían tapar los negociados que hacían con OAS. Bueno, pasemos ahora a Villatunar y San Ignacio, ¿no? Aquel rumor, entre comillas, que corría de que al haber financiado la campaña de Evo, OAS iba a conseguir $1.000 millones de contratos, parecía irse cumpliendo. Primero, tenía Potosí Tarija, que empezó con 84 millones de dólares, Potosí Uyuni, estaba ya en 100 y mi parecer es que va a llegar a 120. Potosí Tarija, acabo de decirte que para mí con OAS va a costar 360. Repítame, por favor. O sea, esa friolera. 120 Potosí Uyuni, 360 Potosí Tarija. Son mis estimaciones. Claro. Entonces estamos en 480. Le sumo Villatunar y San Ignacio, 415, ya estamos en 900. Marianela, lo que era rumor, lo que parecía chisme de prensa, se está cumpliendo en la segunda parte. Claro que sí. Están llegando a los 1.000 millones pronto. Lo que parecía una exageración, ¿verdad? Exacto. Un monto para Bolivia, pero astronómico. Entonces. Sí, José María Bakovic seguramente ha creído esa estimación. Era demasiado. Nosotros invertíamos 300 millones de dólares por año, ¿no? Esto era mucho. Pero claro, cuando hay corrupción, también los montos suben, son mayores que cuando hay competencia y transparencia. Pero Villatunar y San Ignacio es la suma de irregularidades que uno puede imaginar. Es la violación de todas las normas, todas las reglas y por último, del sentido común. La mayor violación del sentido común es que no hay proyecto, no hay diseño. ¿Qué tal? ¿Cómo se puede licitar una obra sin diseño? Es como que vayas a comprar una casa, ¿no? Te digan que cuesta el metro cuadrado $1.000, el doble de lo que es normal, que digamos que es 500 en el mercado, y te dicen que va a ser así de cara. Y tú les preguntas, ¿y dónde está el plan? No hay plan. ¿Qué tal? O sea, no sabes qué casa te van a entregar. Y además al final te dicen, no tiene ni siquiera pisos, porque no tiene pavimento. Esto es tratamiento doble.
es como una rociadita, diríamos, de asfalto, nada más. La verdad entonces que no va a costar solo 415 esta carretera, va a costar muchísimo más con obras, ¿no? Pero vamos hasta el inicio. Cuando nosotros todavía estábamos en el servicio de caminos, enero 2006, en reunión que hacemos con los prefectos de Cochabamba y del Beni, aquí, acordamos institucionalmente que se debía hacer el estudio de preinversión. Por ahí había que empezar. Claro. ¿No? Todos queremos la carretera Cochabamba-Beni. La mayor frustración hoy día para los cochabambinos es que no hay carretera y así no se va a llegar a tener. Después cancelan el estudio que nosotros habíamos acordado, ya en la gestión de ABC. A ver, no tiene sentido cancelar ese estudio. Licitan sin estudio, con un decreto de adquisición y contratación del 2007 que no permitía lo que ahora ellos dicen que la empresa puede hacer todo el diseño, que tampoco tiene sentido. El 2008 contratan a OAS, la víspera del revocatorio, para ganar votos. Claro. El 2009 sale un nuevo decreto que ellos interpretan que el diseño puede hacerlo completamente el contratista. No tiene sentido, Marianela. Aunque digan que él haga el final del diseño, tú tienes que darle un diseño básico, por lo menos. Un diseño básico que también te sirve a ti para calcular el precio de referencia. El precio de referencia después es calculado, pero cocinado, como diríamos vulgarmente, de la manera más burda, más torpe, que no puedo creer que hayan hecho ingenieros ese cálculo. Pero sube a un monto que es más del doble de lo que nos costaban las carreteras al final de mi gestión. Carreteras con financiamiento obtenido por el proveedor y prácticamente llave en mano, con precio fijo. Esas últimas nosotros hicimos Roborel Carmen, el Carmen Arroyo Concepción, que es para llegar al Brasil, ¿no? Ni con esa experiencia vieron estos desastres. Pero fíjate el calendario. 2009, el gobierno quita 200.000 hectáreas del TICNIS. O sea, esto es todo planeado para llegar a este momento del desastre. Hacen el contrato sin haber cumplido lo que sería lógico, preinversión, tener la prefactibilidad, la factibilidad y el diseño básico. No había. Y por supuesto, el tema de gran actualidad, no había la consulta a los indígenas. O sea, no había... No, es algo que ellos han inscrito en la Constitución. Así. ¿Ah? La autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento, por supuesto, de todos aquellos pueblos originarios. Pero fíjate que no cumplen ninguna de las condiciones y, sin embargo, siguen adelante con el proyecto. Finalmente, en la licitación, una obra de 400 millones, Marianela, es grande para cualquier país del mundo. Exactamente. Pues es grande para Europa, para Estados Unidos, para el Asia, para cualquier país del mundo. Tú pensarías, aquí se van a presentar 20 a 40 empresas. El puente Gumucio, cuando lo hicimos aquí, $5.900.000, se presentaron 16 empresas. Pero tienes que tener transparencia y competencia clara. Por supuesto. Y ese contrato, que lo hizo una brasileña también, Queiroz Galvão, se hizo al día, no hubo un día de atraso. Y te debes recordar que el río se llevaba los pasos provisionales, porque además hubo grandes dificultades. Un buen control. Evidente, ¿no? Y un buen contrato. Exacto. Y no hay coima. Exactamente. Cuando tú no le pides coima al contratista, él va a hacer, porque le interesa acabar la obra rápido. Claro, pero irse a otra cuando hay obra. coima, es una forma de permiso para que se haga una obra mala, de mala calidad, mal ejecutada, en todos los términos. Y finalmente hoy día vemos en las noticias cosas de lo más interesantes, que no se ha desembolsado un centavo del BNDES, del financiamiento brasileño. Ajá. O sea, los $83 millones que se han dado ya como anticipo, es el 20% de los 415
son recursos bolivianos. Exacto. A una empresa que se la ha contratado por ser brasileña porque traía el financiamiento. Y no hay financiamiento. Los 300 millones y más están cuestionados. Esto ya se ha publicado en la prensa brasilera, pero bien que diga que ese 20% es la contraparte boliviana. Evidente, pero no necesitaba ser el anticipo 100% boliviano. Claro. Uno esperaría que el anticipo también tenga su porción brasileña. Parte de ellos, claro. ¿Verdad? O sea que acá miren ustedes, la radiografía de la carretera es realmente lapidaria para el país. Para usted que ha llegado recién a la audiencia, estamos con José María Bakovic, enseguida estamos con Adolfo Chávez, el máximo defensor del TIPNIS, y que por supuesto con ellos vamos a dialogar sobre este tema. Ahora bien, ahí van los detalles de la carretera, pero el gobierno siempre nos muestra, y ahora está con gran tema vehiculado en los medios de comunicación, gran propaganda en los periódicos, hablando sobre el tema del contrato, hablando del Brasil, y antes, un día antes, defensa a muerte, y hoy día insultos y no sé cuánta historia, que para mí, en mi modesto entender, don José María, es un show. Es un show. Pretenden mostrar como si se trataran de 3 contratos diferentes, tramo 1, tramo 2 y tramo 3, cuando corresponden a un solo contrato. El de obra es uno solo. Háblenos de este tema, por favor. A ver, hay 2 contratos. Dije que el 2008, antes del revocatorio, se firmó el 4 de agosto del 2008 el contrato de obra. También se lo llama contrato comercial. Claro. Esto es entre el contratante y el contratista, o sea, entre ABC, representando a Bolivia, y OAS, el contratista. Después de esa irregular y amañada licitación. En la gestión de Patricia Vallivian. Todavía, evidentemente. Ella firma el contrato, ¿no? Eso 2008, fíjese. El financiamiento se acaba el 2011. Lo hemos visto antes de la marcha, ¿verdad? Y el gobierno, el Parlamento aprueba la ley del financiamiento del BNDES. El contrato comercial recién entra en vigencia entonces, porque tiene una cláusula suspensiva que se llama. Dice, este contrato entrará en vigencia cuando esté cerrado todo el financiamiento. Antes no estaba en vigencia. Y aún así. ¿No? Bueno. Pero hay una cosa ahí de lo más llamativa, que ayer en la conferencia, en la entrevista que le hacía John Arandia al representante de OAS en Sao Paulo, dice, le dieron $7,5 millones de dólares antes que el contrato esté en vigencia. ¿Objeto? Oiga, dice para la movilización, pero de todos modos, para lo que fuera, era ilegal ese pago, porque el contrato no ¿Y eso está registrado en documentos? Eso está. Eso no lo han negado, lo han admitido que han recibido. Pero han recibido $7,5 millones de dólares antes que el contrato esté en vigencia. Eso es ilegal. Totalmente. Totalmente ilegal, ¿no? Pero muestra cómo se ha operado todo este proceso lleno de irregularidades. Resalta el tema TIPNIS por la marcha del año pasado, por el tema socioambiental. Pero aquí se ha llegado, ¿no?, con una cadena interminable de irregularidades. De irregularidades y muchos temas de delitos. En realidad no se han cumplido ninguna de las regulaciones del Estado en torno a contratación de bienes y de servicios, no se han cumplido todos los pasos que se debieran cumplir en términos de proyectos de prefactibilidad, de factibilidad, proyectos a diseño final, lamentablemente nada. El sobreprecio es escandaloso. Y bueno, vemos que esto venía amarrado, como se ha mencionado, en muchas oportunidades, y esto, créanme amigos, ha salido divulgado en todos los periódicos del Brasil. Usted no necesita nada más que entrar a las páginas de internet y por supuesto verificar
cómo vino amarrado este contrato, por supuesto por instrucción de Luis Ignacio Lula da Silva. Esta misma empresa ha operado en Venezuela bajo las mismas características, pero como todavía el poder mediático de Hugo Chávez es fuerte, muchas de estas situaciones no se han publicado de la manera en que debieran ser publicadas. El hecho del sobreprecio y además de una cantidad de temas que se han ido especulando, que han salido con carácter especulativo, se han ratificado en los medios de comunicación brasileros. Así que de estos temas, por supuesto, tiene que tener conocimiento la opinión pública por la forma en la que se está encarando. Absoluta corrupción, absoluta ineptitud para llevar adelante estos temas. Yo quisiera ver una obra que realmente esté en los plazos, esté con las características de calidad comprometidas. No hay una sola, absolutamente una sola. Yo lo veía inaugurando un puente en Santa Cruz, el Pailas, es Pailón, sí. Que es una obra que no se hizo en la gestión de Evo Morales, pero sin embargo con gran fanfarria. Dígame. O sea, las obras que ha inaugurado, que se han acabado en esta gestión, son todas iniciadas en nuestra gestión. Las primeras que está entregando todavía no están con entrega final. Hasta La Paz, García Linera dice que la 9ª marcha iría contra la democracia. Yo digo, contra la democracia que promueve don Álvaro García Linera. Sigue o no sigue vigente. La ley de consulta es eso, es una ley. Pero no solamente es una ley, es un derecho constitucional. La consulta es un derecho constitucional, es parte de nuestro régimen democrático, así como las elecciones para elegir autoridades es parte de la democracia, la consulta previa es parte Este hombre, ¿qué cree? Que está en una marcha, es decir, en una concentración allá en Cuchumuela o en Vacas o allá en el Alto. Bueno, en Cuchumuela y en Vacas, retiro lo dicho, hay gente, hay la influencia de una normal, hay gente muy preparada, muy capacitada. Allá donde alguna gente que lo único que hace es beber alcohol, estar embrutecido hasta la médula, cree que está con ellos. Oiga, vuelva conmigo. ¿Cree que está con ellos este señor? Con una manga de analfabetos. ¿Con quién cree que está hablando? Lamentablemente es un insulto a la inteligencia el escuchar a Álvaro García Linera. Es una ley, a ver, atiéndanlo, vean escuchen lo que está diciendo, las sandeces que habla cuando se refiere a la gente con total falta de respeto, como si no conociéramos el término previo. Había que mandarle para que cuando se refiera a la consulta previa, por lo menos se desasne qué significa previo. Ese derecho, por supuesto, que ellos incorporaron en la Constitución para que los originarios tuvieran su autodeterminación, para que los originarios definieran sobre estos temas. Lamentablemente a ellos no les importó. Están en el tercer tramo y resulta que ahora quieren consulta previa. Por favor, alguien explíquele qué significa previo. ¿Usted ha visto la forma de explicar este tema? Si me permites, Marianela, es realmente un insulto a la inteligencia de los bolivianos, las expresiones del vicepresidente. Quizá él puede engañar al presidente de la República, don Evo Morales, parece que así lo engañe, pero no va a engañar al pueblo boliviano. El pueblo boliviano es inteligente, sabe cuando le están mintiendo y cuando le están diciendo la verdad. En este tema específico de la marcha, mi especialidad, usted dirá, es caminos, claro. Tú dirás. Yo no he querido apartarme nunca del tema caminos, de mis juicios, de los problemas que encaro, pero no cabe duda que se ata con el tema político. Y la mentira más grande ha sido anular el contrato, lo que ha declarado el presidente hace 2 días. El presidente tiene muchas atribuciones, pero no tiene la atribución de anular un contrato. La anulación de un contrato es un proceso largo y es en el campo judicial.
hay un proceso de resolución del contrato establecido en el mismo contrato. Autoridades competentes. Así es. O sea, hoy día parece que ser un engaño eso, nada más que para frenar la 9ª marcha. Y el temor que tengo con la experiencia de Potosí Tarija es que mañana traigan a otra empresa brasileña, que puede ser X, Y, Z, igual como llevaron a Potosí Tarija, que en vez de 400 cobre 600 millones, eso lo harían después de la marcha para justificar lo de previa. Recién después de más de un año han entendido que previa es antes de, no después de. Claro. Pero este show, como tú lo dijiste al inicio, es eso, es un show. El presidente no puede anular contratos, no tiene esa atribución. Segundo, ¿qué está detrás de esto? Me temo otra jugarreta como Potosí Tarija, que traigan otra empresa brasileña y suban más aún el alto costo que ya tiene esta carretera. Yo quiero que vuelva a esa nota, por favor, Charlie, porque es bueno que ustedes vean. Yo pienso, como don José María mencionaba, así le hablará al presidente de la República, así lo engañará, así le hará ese jueguito de palabras que no dicen nada, que esconden, que son parte de shows. Es decir, habla a los bolivianos a través de los medios como si sus interlocutores fueran retrasados mentales. En todo caso, vuelvan a ver y realmente enoja esa actitud. El territorio indígena Parque Isiboro Secure. Manténgase en esa nota, vamos a ir con esta y enseguida estamos ahí en Gundonova. El presidente Evo Morales está haciendo gran campaña, les lleva regalos, como alguien decía, espejitos para conquistar a la gente. Está en gran campaña regalando los recursos de los bolivianos precisamente para conquistar almas y conciencias. Ahí los militares que se prestan a este juego sucio, así como estuvieron en su gran congreso insultando la investidura de lo que representa el tema. Por ejemplo, ellos no pueden estar en actos políticos y este otro es otro acto político, es otro acto de campaña. Evo Morales está en un acto de campaña simplemente tratando de dividir a la gente del Tigris. Eso me parece un juego tremendamente sucio, porque definitivamente no es así como se tiene que ir al convencimiento de que la carretera partiendo el Tigris sea la mejor decisión para el país. Sabemos que nadie, pero nadie en su sano juicio esté opuesto a vertebrar el país, a hacer una carretera, pero que no nos vengan con historias. Amén de los compromisos electorales que tiene Evo Morales con la empresa OAS, amén de todo aquello, también tiene compromisos con los narcotraficantes, con los cocaleros, porque estamos hablando que partiría precisamente de una zona eminentemente roja y que por supuesto es parte fundamental del segundo tramo de la carretera por el Tigris. Ahí es el presidente de la República quien debiera decir exactamente cómo viene la mano. Cuando yo les hablo de Álvaro García Linera y quiero volverles a mostrar esa nota, quiero que se les grabe la forma, esta es la forma como el presidente Álvaro García Linera le habla, el vicepresidente Álvaro García Linera le habla al presidente. Así es como le habla a los ministros, a esos que creen que en la calvicie de los pollos y no sé cuánta historia, en el sexo de las piedras, en toda esa historia. Así les habla García Linera después de haber leído sus 25,000 libros. Júzguenlo ustedes. Tema de la consulta. Sigue o no sigue vigente. La ley de consulta es eso, es una ley. No solamente es una ley, es un derecho constitucional. La consulta es un derecho constitucional, es parte de nuestro régimen democrático, así como las elecciones para elegir autoridades es parte de la democracia. Una ley, un derecho constitucional, la ley, la constitución. No tiene la más pálida idea de lo que representa la pirámide de Kelsen y por supuesto la ubicación que tiene la constitución política del Estado boliviano. En todo caso, del Estado plurinacional. En todo caso les digo,
nada, pero nada se puede anteponer a lo que está inscrito en la Constitución. Y la Constitución determina autodeterminación de los pueblos. Determina autodeterminación de los pueblos. Y lamentablemente, absolutamente nadie se puede soslayar ese tema. Mucho menos los autores de esa Constitución. Así que cuando nos viene a explicar y se enreda en su desconocimiento, lamentablemente pensamos que es la forma en que le explica los temas al presidente de la República, con juegos de palabras que no dicen nada, sin contenido, con una forma pero tan dañina de mirar las cosas, con odios, revanchas, rencillas, y es lo que hoy vemos aplicado en todas las políticas. ¿Por qué no ir a una posición totalmente limpia en relación a estos temas? Lo que se está haciendo hoy es dividir a la gente, dividir a los indígenas, a plan de amenaza, a plan de una cantidad de situaciones, a plan de regalos de preventa, de clientelismo político, se les están llevando regalos. Esta no es la forma de conducir un país, esta no es la forma de encarar obras que realmente sean de interés para el país. Evo Morales está empacado en esta carretera, pese a saber que la 9ª marcha estuvo apoyada por todo el pueblo boliviano, porque tiene intereses entre medio. Eso está más claro que el agua. No puede ser posible que aún el costo político, aún todo lo que ha representado el hecho de que haya tenido que echar a pie atrás después de toda la soberbia manifiesta a través de los medios de comunicación, después de plasmar una ley corta, por supuesto querer recular en esta situación y ahora llevar a los militares, llevar las Fuerzas Armadas con espejitos, con regalitos a los indígenas, lamentablemente es un juego totalmente sucio, como el que hemos visto tristemente desde el año 2006, desde que se hubiera inaugurado el gobierno de Evo Morales, con esas falsas nacionalizaciones, con esa proyección truculenta de la vida política, con el terrorismo de Estado y con toda esa farsa que significa este gobierno. Estos son los temas. Enseguida, cuando retornemos de la pausa, vamos a estar con Adolfo Chávez y José María Bakovic, precisamente hablando de todos estos temas que resultan siendo inauditos. Quiero decirles que lamentablemente el contrato, la ruptura del contrato con la OAS tiene otras connotaciones y de ellas vamos a hablar.